Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la convocatoria de sesión de pleno, hoy día 10 de marzo. En primer lugar, pasamos al orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba? El segundo punto, pasamos a dar informe de la alcaldía. Bien. Punto 1. La liquidación del presupuesto 2015 mediante resolución de esta alcaldía y con fecha del 24 de febrero del 2016 se ha aprobado la liquidación del presupuesto del 2015 con el siguiente resultado. Nos dicen que los fondos líquidos de tesorería al final del ejercicio eran de 1.487.521,81 euros. Derechos dependientes de cobro al final del ejercicio 1.045.000,91 euros. De lo que hay que desquitar del presupuesto de ingresos corrientes 536.271,39, del presupuesto de ingresos cerrado 420.403,14 euros y de otras operaciones no presupuestarias 88.329,38 euros. Obligaciones pendientes de pago al final del ejercicio 471.123,63 euros, de las cuales corresponden al presupuesto de gastos corrientes 202.000 euros 996,15 céntimos, del presupuesto de gastos cerrados 605 euros con 74 y de otras operaciones no presupuestarias 267.521,74. Partidas pendientes de aplicación ninguna, con lo que hace un remanente de tesorería de 2.061.402 euros con 9 céntimos. De lo que hay que desquitar del saldo de dudoso cobro 165.766,70 céntimos y de remanente de gastos con financiación afectada 15.754,83, lo que arroja un saldo de remanente de tesorería para gastos generales de 1.879.800,80 euros con 6 céntimos. Punto 2. Expediente de modificación de crédito número 1 de 2016 del presupuesto de 2016. Mediante la resolución de esta alcaldía, con fecha del 24 de febrero de 2016, se ha aprobado el expediente de crédito número 1/2016 de modificaciones de crédito del presupuesto de 2016. Por la incorporación de remanente de crédito del presupuesto del ejercicio de 2015, cuyo detalle es el siguiente. El concepto es las inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general y otras inversiones de reposición, como son las obras GAESA del antiguo PER, 46.263 euros con 37 céntimos. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios, maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje, reforma de la estación de agua potable, 6.212 euros, y otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios, obras sellados de la escombrera a la carretera de la Mancona, 27.059 euros con 70 céntimos. A las entidades locales y a la Diputación, aportación municipal a la obra de la línea de la ETAD, 4.539, lo que hace un total de remanente incorporable de 84.074 euros con 70 céntimos. La financiación de la incorporación se realizará de la siguiente manera. Actas en concepto de ingreso, concepto de la partida de remanente de tesorería para gastos generales, 68.319 euros con 24 céntimos y con remanente de tesorería con financiación afectada 15.754,83 céntimos, lo que hace un total de los 84.074 euros con 70 céntimos. Ahora vamos a pasar la palabra al secretario para que dé cuenta del informe. Bien, en cumplimiento de la normativa vigente, tengo que informar al Pleno que en tanto la liquidación del presupuesto de 2015 como el expediente número 1 de modificaciones de crédito al presupuesto de 2016 han sido informados por esta intervención favorablemente en cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y en cuanto al cumplimiento de la regla de gasto. En el punto número 3, sentencia de la Sala de lo
contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre recursos de apelación interpuestos por Aserto Extremadura Sociedad Limitada. Se han recibido dos sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por las que se desestiman los recursos de apelación interpuestos por Aserto Extremadura contra las sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres, por la que se desestiman los recursos interpuestos por dicha mercantil contra los acuerdos del Pleno de este Ayuntamiento del 14 de agosto de 2014, sobre resolución de las adjudicaciones de los programas de ejecución de la unidad de ejecución número 3 y de la unidad de ejecución número 11. Estas sentencias han adquirido firmeza en vía judicial, por lo que ya no cabe recurso alguno. Número 4. Sentencia contenciosa administrativa interpuesta por Aserto Extremadura Sociedad Limitada relativo a la unidad de ejecución número 7. Se ha recibido la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres sobre el recurso interpuesto por Aserto Extremadura referido a la unidad de ejecución número 7. En esta sentencia se desestiman las peticiones de Aserto Extremadura consistentes en la revisión de los precios de las obras de la urbanización de la unidad de ejecución número 7, reajuste al alza de la cuenta de liquidación provisional y ampliación del plazo de vigencia de la carga urbanística de los solares. Por otra parte, la sentencia impone que se recaude por vía de apremio la cuantía no satisfecha por los propietarios de las cuotas urbanísticas aprobadas por el Ayuntamiento. Esta sentencia todavía no ha adquirido firmeza, por lo que es susceptible de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El número 5, resolución del contrato de obras Parques y Jardines de la Diputación Provincial. Por resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres, se ha resuelto el contrato correspondiente a la obra 121/116-2014, Parques y Jardines de Malpartida de Plasencia, de acuerdo con la solicitud de esta alcaldía ratificada por el acuerdo del Pleno el 29 de diciembre de 2015. En citada resolución no se interpone coste alguno para este ayuntamiento. Es decir, en el anterior pleno, como bien sabéis, se nos dijo que íbamos a cubrir, este ayuntamiento tenía que asumir una pérdida de alrededor de 8.000 euros y el expediente ya resuelto no hace mención alguna a que este ayuntamiento tenga que hacer alguna aportación a la finalización y a la compensación por parte de la Diputación a la empresa realizadora de los trabajos. Por lo tanto, el coste cero para el Ayuntamiento. Convenio con Cáritas Parroquial. Punto número 6. Con fecha del 16 de diciembre de 2015 se ha formalizado un convenio con Cáritas Parroquial de Malpartida de Plasencia para la gestión de programas de ayuda a personas necesitadas del municipio con cargo a fondos municipales. En el convenio se contemplaba la aportación de 15.000 euros para ayudas destinadas al pago de deudas vencidas y no liquidadas por el suministro de energía eléctrica, alquiler de vivienda, préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda habitual y tasas por la prestación de los servicios básicos de abastecimiento de agua, alcantarillado y recogida de basura. También se contempla la adquisición por parte de este ayuntamiento de productos alimenticios y de higiene personal necesarios para la elaboración de lote, que se entregaron por este ayuntamiento a Cáritas para las familias más necesitadas del municipio. En el punto número 7, contrato de suministro eléctrico. Se van a formalizar con la empresa Fien Energía, Sociedad Anónima, los contratos de suministro de energía eléctrica con este ayuntamiento. Con estos nuevos contratos se estima que se conseguirá un ahorro de más del 4%, lo que vendrá a suponer sobre 8.000 euros anuales sobre la energía que se consuma. En el punto número 8, agente de policía local, el pasado mes de noviembre, esta alcaldía aprobó la convocatoria de una plaza de agente de policía local por sistema de concurso de movilidad entre los agentes miembros del Cuerpo de Policía Local de Extremadura, la cual había quedado vacante, como sabéis, tras el fallecimiento del agente don Nazario Oliva Fernández. A esta convocatoria se presentaron dos candidatos, uno de los cuales renunció al proceso por motivos personales. El pasado 15 de febrero de 2016, por el Tribunal Calificador, se valoraron los méritos del otro aspirante. Mediante resolución de esta alcaldía de 16 de febrero de 2016, fue nombrado funcionario de carrera como agente de policía local de este ayuntamiento don Manuel Santos Solí, que con fecha del 21 de febrero pasado comunicó a esta alcaldía mediante correo electrónico que no tomaría posesión de la citada plaza por motivos personales. En el punto número 9, ayudas para garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a los servicios de suministros mínimos vitales. Mediante la resolución de esta alcaldía de fecha del 19 de enero del pasado,
fueron aprobadas las bases de convocatoria de ayuda a los vecinos de Malpartida de Plasencia para garantizar el derecho a los servicios de suministro mínimos vitales, como son el agua y la electricidad, las cuales serán financiadas con cargo a la subvención de 20.000 euros concedida a este ayuntamiento por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, en base a lo dispuesto en el decreto 289/2015 del 30 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura a los ayuntamientos de la región para la financiación de ayudas para garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a los servicios mínimos vitales. Hasta la fecha se han presentado varias solicitudes, habiéndose resuelto de forma favorable 2 de ellas. En el punto número 10, subvención de la Consejería de Medio Ambiente Rural y Política Agraria y Territorio para el sellado de la carretera La Mancona. En la sesión ordinaria celebrada por este pleno del pasado 24 de noviembre de 2015, se informaba por parte de esta alcaldía a esta corporación de la solicitud de subvención tramitada por la Junta de Extremadura para acometer la obra de sellado de las escombreras de la carretera La Mancona, con cargo a los fondos regulados por el decreto 284/2015 del 16 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a los ayuntamientos cuyos municipios forman parte del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe. Mediante resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Rural y Política Agraria del Territorio, con fecha del 30 de diciembre de 2015, se ha concedido a este ayuntamiento una subvención por importe de 82.440 euros con 13 céntimos para acometer las obras de acondicionamiento medioambiental de citadas escombreras, consistente en la restauración del área degradada, limpieza de residuos no admisibles, estabilización del terreno, drenaje y construcción de muro de escollera, recuperación de la cubierta vegetal y reforestación con especies autóctonas. Se está pendiente de recepción del informe de impacto ambiental y de la aprobación del proyecto reformulado que se ha enviado, de acuerdo con las indicaciones dadas por la Dirección General de Medio Ambiente. Convocatoria de subvenciones por parte de la Diputación Provincial para el equipamiento municipal del año 2016. El pasado 21 de marzo, la Diputación Provincial publicó en el Boletín Oficial de la provincia la base que regula la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la adquisición de equipamiento para las dependencias municipales. Esta alcaldía ha tramitado una solicitud para dotar de nuevo mobiliario al velatorio municipal, ya que el actual está muy deteriorado debido a su uso. También se incluirá la adquisición y montaje de aparatos de aire acondicionado para la aula y despacho de la planta superior del consultorio municipal, donde se encuentran ubicados los actuales talleres de empleo. Como novedad más importante de esta convocatoria es que la Diputación aportará el 80% y el Ayuntamiento el 20%, frente al 65 y 35 respectivamente del pasado ejercicio. El importe máximo de subvención que se podrá conceder a este Ayuntamiento será de 18.000 euros. En el punto número 3, convenio continuo sobre el pago de los trabajos realizados. Bien, tenemos que decir que, para explicar un poco y poner antecedentes, este convenio nace un poco de la necesidad de poner fin como sabéis, a unos trabajos que se encargaron a la empresa TISMA por el anterior equipo de gobierno a principios de 2015. Estos trabajos fueron encargados, como bien sabéis, sin procedimiento alguno, es decir, sin notificación formal, sin precio acordado. Pues en el caso de los escombreros no había ningún documento técnico que así lo valorase. Y en cuanto a la senda peatonal que va desde Malpartida hasta el arroyo de Molinillo, sí había un proyecto, pero se nos ha puesto en contacto por parte de la Diputación Provincial que aún no hay permisos para dicha actuación. Bajo los informes técnicos del nuevo equipo de gobierno, tuvimos que tomar la decisión de negarnos a pagar los trabajos a la empresa, pero sí reconocíamos que esos trabajos serían realizados por la misma empresa, en una reunión que mantuvimos a mediados del mes de julio. La empresa, si no lo sabéis, como sabéis, en su pleno derecho se abre un proceso judicial contra este ayuntamiento, el cual, antes de terminar el plazo de alegaciones, pues hemos tomado la decisión de llegar a un acuerdo, el cual tendrá que ratificarlo. El que hoy pase a pleno es simplemente por si se estima por parte del juzgado, si así no se nos pidiese, puesto que así ganaríamos tiempo. ¿Vale?